El Atari 2600 fue la chispa que encendió la industria del videojuego. Una consola que llevó la diversión de los arcades a los hogares y que a pesar de sus limitaciones técnicas dio vida a algunos de los juegos más influyentes de la historia. Pero no todos los títulos eran simples experiencias de 5 minutos. Algunos juegos ofrecían mecánicas más profundas, mayor exploración, dificultad desafiante y una jugabilidad que nos mantenía pegados a la pantalla durante horas. En este top exploraremos los, a nuestro juicio, 10 juegos más completos del Atari 2600, aquellos que con su diseño innovador y su capacidad para sumergirnos en el mundo marcaron una diferencia en la biblioteca de la consola. Cuando David Crane creó Pitfall en 1982, definió lo que sería el género de plataformas en consolas. Pero con Pitfall 2, Lost Cavern, llevó la fórmula a otro nivel. En lugar de un simple recorrido de izquierda a derecha, aquí nos adentramos en una red de cavernas interconectadas, con enemigos, trampas y múltiples caminos que nos obligan a explorar. El diseño del juego era una verdadera hazaña técnica para el Atari 2600. Gracias a un chip especial en el cartucho, el juego contaba con una banda sonora dinámica, algo prácticamente inédito en la consola. Además, eliminó el clásico sistema de vidas. En lugar de morir, al recibir daño, el protagonista era devuelto a un punto anterior del nivel. Este sistema de checkpoints prematuro para la época ayudaba a mantener la inmersión sin castigar al jugador de manera excesiva. Un juego adelantado a su tiempo y un imprescindible del Atari 2600. Antes de que existiera The Legend of Zelda, Adventure ya estaba estableciendo los fundamentos de los juegos de exploración. En este título, tomamos el control de un pequeño héroe cuadrado en una misión para recuperar un cáliz robado. En el camino debemos atravesar castillos, resolver acertijos y enfrentarnos a dragones que, aunque visualmente en realidad parecían patos, eran auténticas amenazas. La libertad de exploración de Adventure lo hacía especial. No había un único camino para completar el juego y algunos objetos clave estaban escondidos, obligándonos a investigar más a fondo. Además, este título es famoso por incluir el primer Easter egg de la historia de los videojuegos, un mensaje secreto del programador Warren Robinet, algo que en su momento era un acto de rebeldía contra Atari. Si Star Riders puso las bases de los juegos de exploración espacial, Solaris las llevó al siguiente nivel. Aquí no solo controlamos una nave en combate, sino que debemos viajar entre planetas, gestionar nuestro combustible y rescatar colonias de una invasión alienígena. Lo que hace que Solaris se sienta tan avanzado es su sensación de escala. Los planetas no son simplemente fondos decorativos, sino que afectan el desarrollo del juego. A veces, explorar un nuevo sistema solar puede ser la clave para encontrar recursos o refuerzos, pero también puede llevarnos a trampas mortales. Es un juego que exige estrategia, reflejos y planificación, algo que muy pocos títulos de Atari lograban. Si bien el Atari 2600 tenía varios shooters, ninguno era tan original como Jar's Revenge. Aquí no solo disparamos a un enemigo gigante, sino que debemos recolectar energía y usarla para lanzar un ataque devastador. En una época donde la mayoría de los juegos de disparos eran directos, Jar's Revenge incorporó mecánicas que exigían paciencia y estrategia. El diseño visual y sonoro del juego también lo hacía destacar. Las explosiones eran coloridas, el escudo del enemigo creaba efectos visuales únicos y el sonido distorsionado daba la sensación de estar en un mundo completamente diferente. Atari apostó fuerte con este título y el resultado fue uno de los juegos más memorables de la consola.
Los shooters verticales eran un clásico de la época, pero River Raid hizo algo que pocos lograban: ofrecer una experiencia desafiante sin volverse repetitivo. En este juego, pilotamos un avión sobre un río lleno de enemigos, disparando a barcos, helicópteros y puentes, mientras administramos nuestro combustible para no quedar varados. Lo que lo diferenciaba de otros juegos del género era su diseño de niveles progresivo. A medida que avanzamos, el río se vuelve más estrecho, los enemigos más agresivos y los espacios para recargar combustibles más escasos. Esto obliga al jugador a mejorar constantemente su precisión y estrategia, convirtiéndolo en uno de los títulos más adictivos del Atari 2600. Si alguna vez soñaste con ser un rescatista extremo, Hero es tu juego. Armado con un jetpack y explosivos, debemos descender a minas subterráneas para rescatar a trabajadores atrapados, esquivando murciélagos, ríos de lava y enemigos letales. Cada nivel es un puzzle de acción. Debemos calcular bien el uso de nuestra energía, destruir paredes estratégicamente y aprender los patrones de los enemigos. La combinación de exploración, plataformas y gestión de recursos lo convierte en una experiencia más completa y variada que muchos otros títulos del Atari 2600. El combate espacial en Atari tenía un antes y un después con Star Riders. Este título no era solo un shooter, sino una simulación de combate donde debíamos gestionar escudos, monitorear radares y planear estrategias contra flotas enemigas. La clave del éxito de Star Riders era su sensación de realismo. No bastaba con disparar a lo loco, sino que debíamos aprender a navegar el espacio, utilizar los escudos de manera eficiente y racionar la energía. Un título que incluso hoy sorprende por su profundidad. Atrapar bombas que caen del cielo parece un concepto simple, pero la ejecución en Kabum lo convierte en uno de los juegos más desafiantes del Atari 2600. Conforme avanzamos, la velocidad aumenta hasta niveles inhumanos, poniendo a prueba nuestros reflejos como pocos juegos lo hacían. El diseño de Kabum es brillante por su progresión. Los primeros niveles nos dan confianza, pero a medida que las bombas caen más rápido, cada pequeño error se paga caro. Un juego que, pese a su aparente simplicidad, logra atraparnos con su desafío infinito. Jugar como un policía persiguiendo ladrones en un centro comercial puede sonar simple, pero Keystone Capers lo convierte en una carrera emocionante contra el tiempo. Debemos esquivar carritos, saltar maletas y atrapar al ladrón antes de que escape. El juego mantiene la tensión con un temporizador ajustado y obstáculos colocados estratégicamente. Cada ronda es un test de reflejos y planificación, convirtiéndolo en una de las experiencias más completas de la consola. Un juego al que yo por lo menos le tengo mucho cariño por ser uno de los primeros que realmente me atrapó.
Este juego toma la base de Frogger, pero no se queda ahí. Lo eleva con una mecánica de supervivencia única. En Frostbite controlamos a un intrépido esquimal que debe construir un iglú saltando sobre bloques de hielo flotantes, mientras esquiva todo tipo de peligros del Ártico, como peces saltarines, cangrejos gigantes y osos polares decididos a arruinarte la jornada. La ambientación helada no solo es estética, también se siente en el ritmo del juego. El tiempo corre y si no logras terminar el iglú antes de que caiga la noche, estás frito, o mejor dicho, congelado. Lo más impresionante de Frostbite es cómo logra combinar acción frenética, precisión de saltos y una buena dosis de planificación. Hay que pensar bien qué bloques pisar, cuándo moverse y cómo evitar a los enemigos en un entorno que cambia constantemente. Además, el juego introduce nuevas amenazas y variaciones climáticas en cada nivel, lo que lo mantiene fresco y desafiante. Sin duda, es una de esas joyas que demuestran que el Atari 2600 podía ofrecer mucho más que simples partidas de 5 minutos. Aquí hay estrategia, tensión y por sobre todo mucha diversión. Aunque muchos recuerdan el Atari 2600 por sus juegos simples y rápidos, la consola también fue hogar de títulos profundos, variados y sobre todo adelantados a su época. Juegos que sabían aprovechar al máximo cada byte, que no se conformaban con ser un mero pasatiempo de un par de minutos, sino que invitaban a explorar, mejorar habilidades, resolver desafíos y sumergirse en mecánicas innovadoras. Estos 10 juegos demuestran que incluso en una época donde los gráficos eran apenas un puñado de píxeles y los sonidos parecían sacados de un robot borracho, se podían crear experiencias completas, sólidas y memorables. El Atari 2600 sentó las bases de muchos géneros y estos títulos son una prueba viva de que el buen diseño trasciende generaciones. Así que si pensabas que en Atari solo había juegos de pegarle a la pelota, piénsalo otra vez. Aquí hay auténticas leyendas pixeladas.